Hola a todos. Este es ya el tercer y último vídeo con el que llegaremos hasta la página 57. Vamos a explicar las dos operaciones que realiza la razón cuando ve un ente externo en el mundo físico. Ya se habló de ello en el vídeo 4, pero volveremos a exponerlo porque desde ese momento se han añadido nuevos datos. Primera operación de la razón: comparación trascendente, cuya misión es descubrir el designio de los entes o del ente externo. Antes que nada, miremos en el dibujo el mapa o los planos en el cual se va a desarrollar esta primera operación. Arriba está el plano arquetípico, donde se encuentran los arquetipos universales, todos los modelos de las cosas del mundo a las que el demiurgo no nos permite acceder. En este caso, he representado el arquetipo universal como una muñeca modelo de color rosa. Debajo del plano arquetípico está el plano material, donde se encuentran todas las cosas del mundo que son reales para nosotros: caballos, árboles, flores, personas. He representado a este ente físico como la muñeca azul, que es real. Y también, en este plano material, he resaltado el cerebro humano llamado esfera racional, que contiene la memoria arquetípica y la estructura cultural. La memoria arquetípica es el conjunto de todos los arquetipos universales, los modelos, pero invertidos. Es decir, la memoria arquetípica contiene los arquetipos invertidos, que son copias invertidas de los arquetipos universales. Aquí he tomado como modelo de arquetipo universal invertido a la muñeca rosa invertida. Y como hemos dicho, dentro del cerebro también está la estructura cultural pintada de rojo, a donde al final va el designio cuando se descubra, al cual he representado como una muñeca vacía. Por último, tenemos la esfera rosa que envuelve a la esfera racional. Es la esfera sensorial, la que recibe el estímulo del ente físico que está afuera para que pueda penetrar en nuestro cerebro. Observemos ahora la distribución de las muñecas, para que esto quede ya definitivamente entendido. Empezamos por la rosa. La muñeca rosa se encuentra primero en el plano arquetípico, representando al arquetipo universal, que también se llama término universal del ente, y luego se encuentra manifestada en el plano material, como uno de los dos componentes del ente real, que es la muñeca azul. Cuando el arquetipo universal está como elemento de la muñeca azul, se llama término particular del ente. Lo repito de otra manera. Tenemos el término universal del ente, que es el arquetipo universal que se encuentra en el plano arquetípico y al que nunca tendremos acceso, y el término particular del ente, que es cuando el arquetipo universal se manifiesta en el plano material, como uno de los componentes del ente material muñeca azul. Y este componente del ente, que es representado como la muñeca rosa, aporta al ente la forma de muñeca. Si pusiésemos otro ejemplo, por ejemplo, un árbol aportaría al árbol la forma de árbol. Y ya hablando de componentes, el segundo componente del ente físico muñeca azul es la muñeca vacía. Esa muñeca vacía es lo que será el designio cuando se descubra. Y este componente aporta a la muñeca azul real la materia y la energía, es decir,
la sustancia de la que está compuesta. Y ya por último, la muñeca rosa pero invertida, que está en la memoria arquetípica, es la copia invertida del arquetipo universal y se llama arquetipo invertido. Estos arquetipos invertidos los tenemos en nuestra memoria desde que nacemos y es el que se manifestará en la estructura cultural como designio, que es una manifestación del arquetipo invertido, muñeca rosa invertida. Es como si una persona, al ver un ente real, cualquier cosa en el mundo, despertara automáticamente a su arquetipo invertido correspondiente. Y al ser despertado, por decirlo de alguna manera, se descubre el componente muñeca vacía del ente material, que va a manifestarse a la estructura cultural como el designio que es lo que el demiurgo quiere que conozcamos, lo que tiene designado que conozcamos. Bueno, pasamos a la explicación de la primera operación de la razón por pasos. Primero, la esfera sensorial recibe un estímulo del ente externo, la muñeca azul que representa a una muñeca real. La razón lo envía como un impulso nervioso con destino al cerebro. Pero en nuestro cerebro, obviamente, no entra el ente real, sino, como hemos dicho, una impresión de él. Sus dos componentes que no vemos en el ente real, que son la muñeca rosa, que equivale al arquetipo universal, y la muñeca vacía, que se corresponde con lo que después será el designio. Segundo paso. La razón tiene que localizar en la memoria arquetípica el arquetipo invertido, aquellos que ya traemos de nacimiento. En este caso, el que se corresponde con el arquetipo universal, pero invertido, la muñeca rosa invertida. En tercer lugar, una vez localizado el arquetipo invertido, la razón lo compara con la impresión del ente externo que ya está en el cerebro. En esta comparación se está produciendo una confrontación del arquetipo universal con su arquetipo invertido, es decir, se están confrontando dos opuestos. Como resultado de dicha confrontación de las dos muñecas rosas, que son el arquetipo universal y su copia invertida, se producen dos efectos. Primer efecto, la eliminación del arquetipo universal, quedando al descubierto el designio. Segundo efecto, primero, en la estructura cultural se manifiesta o afirma el arquetipo invertido de la memoria arquetípica, que estaba como latente, como esperando a ser despertado cuando nuestros ojos percibiesen el ente real. Y es entonces cuando, en segundo lugar, el arquetipo invertido se manifiesta en la estructura cultural como el designio, que es representado como la muñequita vacía. Es decir, el arquetipo invertido es el designio en la estructura cultural, el cual pasa a ocupar el lugar de un nudo, llamado principio en la estructura cultural, o también símbolo simple. Y hasta aquí la primera operación de la razón, comparación trascendente, cuya misión es descubrir el designio del ente. Bueno, hemos dicho que la misión de la primera operación es descubrir el designio del ente. Espero que después de la explicación que he dado haya quedado claro lo que significa esto, descubrir el designio del ente. Y ahora os pregunto yo, si la primera operación de la razón es comparación, ¿qué se compara? Pues se compara el arquetipo invertido
con la impresión del ente externo que tiene dos componentes, es decir, el arquetipo invertido muñeca rosa invertida de la memoria arquetípica con la impresión del ente externo conformado por la muñeca rosa y la muñeca vacía. La muñeca rosa de la impresión es el término universal del ente o la manifestación del arquetipo universal, y la muñeca vacía es el término particular del ente y lo que será el designio, aunque en realidad lo que se confronta son la muñeca rosa arquetipo universal con la muñeca rosa invertida arquetipo invertido. Por otro lado, si la primera operación de la razón es trascendente, ¿qué se trasciende? Como trascender es atravesar algo o ir de un lugar a otro, en este caso, la trascendencia consiste en que el ente físico real o material va del plano material a la esfera racional. A este ir de lo universal a lo particular, del plano material a la esfera racional, se le denomina deducción. Por eso, la primera operación de la razón es una deducción trascendental. Pasamos a la segunda operación de la razón, interpretación inmanente, cuya misión es interpretar el designio en términos sémicos. El marco en el que opera la razón en esta segunda operación está circunscrito a un ámbito más reducido, a la esfera racional o cerebro. Y aquí, valga lo dicho en la primera operación con respecto a la esfera racional, a saber, que dentro de la esfera racional tenemos, por un lado, a la memoria arquetípica, que son el conjunto de todos los arquetipos invertidos, que son copias invertidas de los arquetipos universales del plano arquetípico. Aquí he representado el arquetipo invertido como la muñeca rosa invertida, y también he representado dentro del cerebro la estructura cultural pintada de rojo, donde se encuentra el designio que ya quedó descubierto en la primera operación, al cual he representado por la muñeca vacía. Paso ahora a explicar la segunda operación de la razón por pasos. Es muy cortito, tiene solo 2 pasos. En primer lugar, la razón busca en la memoria arquetípica los arquetipos, en plural, invertidos, más adecuados con los que formará después el esquema del ente la estructura cultural. Es decir, formará una relación entre principios. Dichos arquetipos invertidos se actualizan o manifiestan en la estructura cultural como otros principios que en conjunto conforman la relación. O, dicho de otra manera, la actualización de los arquetipos invertidos en la segunda operación es su manifestación en la estructura cultural como relación. Y hasta aquí la segunda operación de la razón, cuya misión es interpretar el designio en términos sémicos. Hemos dicho que la misión de la segunda operación de la razón es interpretar el designio en términos sémicos. Por si esto no quedó lo suficientemente claro, lo que significa es que el designio, que es un principio en la estructura cultural representado por una bolita roja, es interpretado mediante relaciones que están conformadas por otro conjunto de principios que son manifestación de los arquetipos invertidos más adecuados para interpretar el designio. Y esta interpretación la hace sémicamente. Se dice
que se interpreta el designio en términos sémicos, es decir, con palabras. Y ahora os pregunto yo, si la segunda operación es interpretación, ¿qué se interpreta? Pues lo acabamos de responder. Se interpreta el designio en términos sémicos, es decir, se le da un significado al designio a partir de los principios que hay en la relación. Y si decimos que es inmanente, ¿qué quiere decir? Pues que ya no hay una trascendencia, pues está operando dentro, en el interior de la esfera racional. Esta segunda operación es además una inducción, porque va de lo particular a lo universal, es decir, al tomarse al ente descubierto, que es lo particular, y relacionarlo con los arquetipos del microcosmos, se está realizando una inducción, y como dijimos, es inmanente, porque está circunscrita en el interior del cerebro. Por eso, esta segunda operación se llama interpretación inmanente. Como veréis, hasta aquí hemos explicado cómo se forma un principio y una relación. Entonces, os estaréis preguntando, ¿dónde está el otro principio? Pues una relación va unida a dos principios. Mi respuesta es que esto no se explica aquí. Pero muy pronto llegaremos a ello, quizás en el vídeo siguiente o en el subsiguiente. Porque dos nudos y un enlace son la expresión mínima a la que se puede reducir una estructura, y en el caso de la estructura cultural, dos principios y un enlace, o un enlace entre dos principios. Concluyendo, en la primera operación, el arquetipo invertido se manifiesta en la estructura cultural como un principio, representado como una bolita roja, que es equivalente a una palabra. A ese principio se le denomina símbolo simple y constituye la esencia del ente. En la segunda operación, los arquetipos invertidos se manifiestan en la estructura cultural como relación que está formada por varios símbolos simples. Por eso se denomina a la relación símbolo complejo o esquema del ente y constituye la verdad del ente para el Pasú. Y bueno, aquí ya hemos terminado con las dos operaciones de la razón. Lo he hecho lo más sintéticamente posible, pues se han ido dando muchísimos datos ya en vídeos anteriores, así que tendréis que verlos si es que algún punto de aquí no se ha entendido del todo. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Ahora, ya para finalizar, os comento que hasta ahora hemos visto cómo se construye un nudo y un enlace en la estructura cultural. Entonces, nos falta por saber cómo crece la estructura cultural y qué relación guarda dicha estructura cultural con la estructura psíquica total del Pasú, para, a partir de allí, comprender su funcionamiento. Este será el objeto del siguiente artículo. Artículo C. La estructura cultural como memoria, que ya abordaremos en el próximo vídeo. Así que nada más por hoy. Yo ya me despido. Que estéis bien y os espero ya en el próximo día.